Suave final de otoño, no tienes fiebre, ¿verdad? Buenas noticias, piscina Silver Branch, cabello rojo, poderoso, inteligencia. Malas noticias, el personaje se llama Hisei. El autor no tiene intención de escribir una novela sobre ferrocarriles de hierro para luego torturar cruelmente a sus personajes. Si el cerebro detrás de todo esto es Len Qingyu, ¿significa eso que no tenemos que preocuparnos por villanos como el rey del Palacio del Infierno? Al fin y al cabo, la trama de la historia original es una narración heroica y apasionada convencional. El grupo protagonista cree haber derrotado al enemigo más fuerte, pero en realidad, hay un enemigo aún más poderoso detrás de este. Según la información revelada tras la muerte de cada villano, parece que el villano definitivo que los controla es en realidad Len Qingyu. Ah, así es nuestro Qingyu. Mientras Guyan pensaba, de repente, su expresión se congeló. Espera un minuto. Según varios puntos de la trama de la historia original, todos los villanos con los que se encontró el grupo protagonista estaban en realidad controlados por Len Qingyu. Esto significa que, durante ese periodo, Len Qingyu ya se encontraba en una etapa invencible. En cuanto a por qué no mató simplemente al protagonista, Len Qingyu lo explicó en la historia original. El objetivo era que el protagonista experimentara gradualmente la desesperación de perder a quienes le rodeaban, para que él sintiera el dolor que ella sintió cuando murió su hermana. En otras palabras, cuando Xiaolin fue el objetivo del rey del Palacio del Infierno, en realidad significaba que Len Qingyu ya había roto el sello de sus ojos y se había vuelto invencible. Según la historia original, así es como sucede. Según la historia original, la boca de Guyan se crispó al darse cuenta de una situación inesperada. Aunque la historia original no indicaba explícitamente cómo Len Qingyu se volvió invencible, Guyan pudo adivinarlo basándose en varios detalles escritos por el autor. Probablemente fue necesario usar la sangre del corazón de Len Gliner para restaurar la vista de Len Qingyu, y entonces ella pudo volverse invencible. Según la trama original, el hermano de Shen Goner, Shen Tian, fue asesinado por Len Qingyu, por lo que Shen Goner, desconsolada, le confió su dolor a Xiaolin. Para vengar a Shen Goner, Xiaolin mató a Len Gliner. Len Qingyu se derrumbó por completo y se volvió malvada debido a la muerte de su hermana, y usó la sangre del corazón de Len Gliner para restaurar su vista, volviéndose invencible a partir de entonces. Pero, eso es todo lo que viene de la historia original. Tal como están las cosas, Shen Tian no está muerto. Guyan tampoco permitirá que Len Gliner muera. Entonces, ¿cómo se supone que Qingyu va a recuperar la vista y volverse invencible? Si no puede volverse invencible, ¿cómo podrá controlar al rey del Palacio del Infierno? Dependiendo de la actual organización nocturna. No es que Guyan menosprecie a la organización nocturna, es solo que en la historia original se decía que antes de que Len Qingyu obtuviera su poder, el miembro más fuerte de la organización nocturna solo estaba en el nivel de maestro de etapa intermedia. Guyan aún recordaba aquella escena en la que se profirieron amenazas. Esa persona me otorgó poder, 800 palabras omitidas aquí, tu estupidez radica en haber hecho eso, lo que permitió a esa persona superar su propio obstáculo. Recibimos bendiciones de esa persona y nos fortalecimos. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a ustedes mismos por ser tan tontos como para oponerse a esa persona. Se puede inferir que después de que Len Qingyu rompió el sello, otorgó un poder enorme a todos los miembros de la organización nocturna y a algunos miembros de la rama, permitiendo que aquellos en la etapa adquirida avanzaran a innato y aquellos en innato avanzaran a maestro. Incluso cuando aparecieron todos los miembros de la organización nocturna, el más fuerte solo se encontraba en la cúspide de la etapa avanzada de maestro. En otras palabras, es probable que los miembros actuales de la organización nocturna no sean rival para el rey del Palacio del Infierno. Xiaolin también ha sido manipulado por él hasta el punto de dañar su corazón Dao. Una vez que el corazón de un artista marcial resulta dañado, le resulta muy difícil volver a alcanzar reinos superiores. Es difícil saber si podrá siquiera alcanzar el nivel intermedio de maestro, como en la historia original. Si el rey del Palacio del Infierno ataca a Len Qingyu, ¿no sería eso muy problemático? Guyan contuvo el aliento. Debido a que había estado tan concentrado en querer matar al protagonista, Xiaolin había olvidado inconscientemente que en realidad hay muchos otros villanos en este mundo. Es que Len Qingyu era la villana más poderosa, y en la historia original, también era la villana definitiva que controlaba a todos esos villanos, grandes y pequeños. Pero la premisa es que así era en la historia original. Y ahora, si Len Qingyu no puede convertirse en el más fuerte, entonces olvídense de él, ni siquiera su propia seguridad puede garantizarse. Debe haber otras maneras, pensó Guyan. Ah, claro. Todavía queda esa mitad del jade del Rey Dragón. La leyenda dice que una vez que el jade del Rey Dragón esté completo, 800 palabras omitidas aquí. En resumen, un colgante completo de jade del Rey Dragón puede liderar todo el Palacio del Rey Dragón, mientras que la mitad perdería este efecto. El anterior maestro de palacio perdió la capacidad de comandar el Palacio del Rey Dragón precisamente porque el colgante de jade resultó dañado. Parece que tiene una nueva idea, fusionar el colgante de jade para obtener el control del Palacio del Rey Dragón. Luego, usa este poder para evitar algunos riesgos potenciales. Él no cree que Len Qingyu
Kyu pueda depender únicamente de la sangre del corazón de Leng Liner para recuperar la vista. Además, ¿por qué tiene que ser la sangre del corazón de Leng Liner? ¿Existe alguna conexión entre ambas aparte del parentesco? Si se trata de linaje, ¿no serviría igual de bien la sangre del corazón de Leng Xinan, el aparente jefe de la familia Leng? Olvídalo, no hay necesidad de pensar demasiado en ello ahora. Su principal oponente sigue siendo el protagonista, Xiao Lin. Después de todo, en la historia original, su fuerza era suficiente para perecer junto con Leng Qingyu, pero esto plantea otra cuestión. Se sabe que en la historia original, Leng Qingyu era muy poderoso, y la ambición del rey del Palacio del Infierno de unificar Jiangai fue manipulada y dirigida por Leng Qingyu, y como la fuerza de Leng Qingyu no puede ser restaurada ahora, no puede controlar al rey del Palacio del Infierno. ¿Significa esto que el rey del Palacio del Infierno no tendrá la ambición de unificar Jiangai? ¿Significa esto que no provocarán al grupo protagonista? De ser así, ¿en qué se convertirá la trama? Gu Yan sintió un ligero dolor de cabeza. Aunque el poder del mundo intentara corregir las cosas, no debería volver a conectar la trama cuando Leng Qingyu aún no es invencible, ¿verdad? Aunque se restablezca la conexión, ¿quién lo hará? No puede ser él quien lo vuelva a conectar, ¿verdad? Pensar en eso le está volviendo loco. En ese momento, Gu Yan cerró el grifo y sonrió levemente. Comamos primero. Ma Xue sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a Gu Yan, cuya expresión había estado cambiando como una paleta de colores desde hacía un rato. Este tipo podría tener un trastorno de identidad disociativa. Hora de comer. Ma Xue bajó la cabeza mientras comía su arroz. De reojo, levantó la vista para observar la escena que tenía delante. Vio a Gu Yan sentada junto a su amo, tomando comida y dándole de comer mientras sonreía y preguntaba: Qingyu, hace tiempo que no comes mi comida. ¿Has echado de menos este sabor? Con su subordinado cerca, Leng Qingyu, naturalmente, no revelaría sus verdaderos pensamientos. No quería que sus subordinados pensaran que era una mujer demasiado sentimental. Entonces sonrió con dulzura, tan cálida como el sol de la mañana. Si lo has hecho tú, seguro que está delicioso. Al ver a Leng Qingyu así, el corazón de Gu Yan comenzó a acelerarse. Siseo, de ninguna manera. ¿Qué versión de Leng Qingyu es esta? ¿Cómo puede mostrarme una sonrisa tan dulce y hermosa? No, suelen decir que cuando una mujer te sonríe, significa que has hecho algo mal. ¿Será que he hecho algo que Qingyu ha descubierto? Gu Yan se sumió en profundos pensamientos. Ma Xue observaba con inquietud. Ya veo. Así que el amo está fingiendo ser una buena esposa y madre para ganarse el favor y la confianza de Gu Yan. Fíjense en la expresión de estupefacción de Gu Yan. El maestro suele ser muy amable. Jeje, qué lástima para ti, Gu Yan. Lo has calculado todo, pero no te diste cuenta de que todo lo que ha hecho el maestro es solo para apoderarse de la familia Gu. ¿Cómo era de esperar del maestro? Leng Qingyu desconocía la tormenta mental que azotaba a las dos personas que la rodeaban. El aroma que le llegaba a la nariz ya le había hecho la boca agua. Abrió la boca con cuidado y probó la comida que Gu Yan le ofrecía. Su corazón dio un vuelco y su respiración se aceleró ligeramente. El cuerpo de Leng Qingyu se tensó inconscientemente. La ausencia hace que el cariño crezca. De verdad que sí. Leng Qingyu sentía ganas de llorar. Delicioso. Este es el sabor. Bubagua. Lo he echado tanto de menos. ¡Qué feliz estoy! Aunque Leng Qingyu quería que Gu Yan siguiera alimentándola, al fin y al cabo su subordinado estaba a su lado. Entonces tomó una servilleta y se limpió la boca, sonriendo a Gu Yan, que aún estaba sumido en sus dudas. Es tal como lo imaginaba, muy delicioso. Entonces, antes de que Gu Yan pudiera recobrar el sentido, Leng Qingyu tomó un par de palillos. Como si supiera exactamente dónde estaba cada plato, tomó algo de comida, la sostuvo en su mano y se la acercó a la boca de Gu Yan. Bajo su mirada atónita, sonrió dulcemente y dijo: toma. Aunque mantenía una sonrisa en el rostro, por dentro estaba abrumada por la vergüenza. Incluso le temblaba la mano mientras sostenía la comida. Leng Qingyu había considerado actuar como solía hacerlo, mostrando una actitud altiva hacia Gu Yan, pero, con Ma Xue a su lado, no quería que sus subordinados pensaran que Gu Yan era como un sirviente que constantemente intentaba complacerla. Tampoco quería que sus subordinados lo menospreciaran por ello. Por supuesto, no fue por ningún pensamiento en particular que tuviera en su corazón. Fue pura, absolutamente pura. No podría ser más pura porque no quería a Gu Yan, quien nominalmente era su esposo. En realidad, solo nominalmente, su marido sería menospreciado por sus subordinados. Así pues, estaba dispuesta a mostrarse amable y cariñosa con Gu Yan, aunque esto pudiera afectar la forma en que sus subordinados la veían. A pesar de decir esto, a Leng Qingyu le costaba cada vez más mantener la sonrisa. ¿Por qué no había sentido aún que Gu Yan tomaba la comida? Oye, ¿no crees que se me cansa el brazo? El siguiente momento, una mano tocó la frente de Leng Qingyu. Gu Yan preguntó preocupada: Qingyu, no tienes fiebre, pero te sientes mal. Estaba bastante desconcertado. Normalmente ella le decía que se largara o le daba la espalda, pero ¿por qué había cambiado tan drásticamente hoy? ¿De verdad ser tan amable y cariñosa con él? Leng Qingyu,
sin soltar los palillos y manteniendo la sonrisa, levantó amablemente la cabeza para mirar a Gu Yan y entonces, pisar muy fuerte. ¡Ay! El rostro de Gu Yan se contrajo al mirar hacia abajo, solo para ver que Len Qingqiu le había pisoteado el pie con saña con sus zapatillas de caza. Gu Yan, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso no he sido siempre así? Además, date prisa y come, lo he elegido especialmente para ti. Len Qingqiu dijo amablemente mientras giraba su pie derecho. Para entonces, Gu Yan ya había comprendido bien la situación. Se sentó de nuevo, soportando el dolor, y mordió directamente la comida que Len Qingqiu sostenía con los palillos. Ser pisoteado por el interés amoroso a través de los zapatos, más 50 puntos, a pesar del dolor en su pie, su corazón rebosaba de absoluta felicidad. Aunque no sabía lo que había pasado, esta versión de Qingqiu era simplemente asombrosa. Hacer este tipo de cosas es tan vergonzoso, ¿de acuerdo? Ma Xue observó la felicidad de Gu Yan con una sonrisa fría y burlona. Ja, disfrútalo mientras puedas. Cuando el maestro tome el control de la familia Gu, llorarás a mares. Como si sintiera la mirada de Ma Xue, Gu Yan giró la cabeza y la miró con expresión de ¿qué miras? Celosa. Ma Xue. Su rostro se contrajo, pero se dijo a sí misma que no debía enfadarse. Al fin y al cabo, todo aquello no era más que una hermosa ilusión que el maestro había tejido para él. Espera un momento, no vas a sonreír por mucho tiempo. Aunque tenía que admitir que la comida de Gu Yan era realmente deliciosa. No es de extrañar que dijera que el arroz frito del restaurante de té no era tan bueno como el suyo cuando estuvieron allí. Mientras Ma Xue reflexionaba sobre esto, vio a Gu Yan interactuando de nuevo con su maestro. Mientras observaba, comenzó a sentirse incómoda por alguna razón. Ese tipo molesto, no te creas tan importante. Ah, ¿cómo se atreve a tocarla? El rostro de Ma Xue se sonrojó ligeramente, sintiendo que ya no podía soportarlo más, se levantó rápidamente y dijo, estoy llena, antes de llevar su tazón a la cocina. Gu Yan echó un vistazo a la figura de Ma Xue que se alejaba y soltó una risita para sus adentros. Vaya, vaya, parece que alguien sabe leer el ambiente. Ella sabe que estoy a punto de ponerme cariñoso con Qingqiu. Con ese pensamiento, se volvió hacia Len Qingqiu con una sonrisa. Qingqiu, ahora me toca a mí darte de comer. Pero sus palabras se apagaron al notar un cambio. La actitud amable y cariñosa de Len Qingqiu cambió repentinamente, como la temperatura, transformándose en su expresión fría habitual. Al oír las palabras de Gu Yan, se sintió avergonzada y molesta por dentro, pero por fuera dijo fríamente, piérdete. ¿Quién necesita que me des de comer? Puedo comer sola. Pero me tuviste sosteniendo los palillos durante tanto tiempo, tú. Antes de que pudiera terminar, ¿dónde está el jabón para lavar platos? Ma Xue salió de la cocina. Entonces, está en el armario de abajo. Aquí, Gu Yan, abre la boca. De repente, Len Qingqiu volvió a poner una expresión amable, acercando con delicadeza la comida a la boca de Gu Yan con sus palillos. Gu Yan se quedó estupefacto. Un momento, Len Qingqiu tiene trastorno de personalidad múltiple. Ok. Ma Xue miró a su maestro con extrañeza, sintiendo una sensación indescriptible. Ella negó con la cabeza y regresó a la cocina. Len Qingqiu suspiró aliviado. Llegado ese momento, Gu Yan finalmente lo comprendió. Tuvo una revelación. Así son las cosas. Como Len Qingqiu aún no se ha pasado completamente al lado oscuro, naturalmente actúa con amabilidad y cariño delante de sus subordinados. Por eso muestra un lado amable cuando Ma Xue está cerca. Así que eso era. Gu Yan observó cómo la expresión dulce de Len Qingqiu se desvanecía gradualmente. Suspiró con decepción. Así son las cosas. Gu Yan miró los palillos cerca de su cara y negó con la cabeza, diciendo, Qingqiu, Ma Xue se ha ido. Su voz denotaba un matiz de decepción. El corazón de Len Qingqiu dio un vuelco al oír esto. Gu Yan parecía muy decepcionado. De repente, sintió un poco de culpa. Así es, debido a su fingida gentileza, Gu Yan pensó erróneamente que solo estaba actuando para Ma Xue. Como hombre que la amaba, naturalmente se sentiría muy decepcionado y defraudado. Después de todo, Gu Yan la amaba tanto y era incondicionalmente bueno con ella. Pero, ¿por qué no podía bajar la guardia? Len Qingqiu se mordió el labio. Maldita sea, solo por esta vez. Parecía haber tomado una decisión y respiró hondo. Mientras tanto, Gu Yan, tal como él pensaba que Len Qingqiu no continuaría con el acto, cómetelo. Len Qingqiu levantó la cabeza y dijo con una voz extraña. Gu Yan se quedó atónito y preguntó confundido, Qingqiu, Ma Xue no está aquí. ¿Por qué seguía actuando cuando el subordinado se había marchado? Si no le gustaba hacer ese tipo de cosas, Gu Yan no la obligaría. Sin embargo, Len Qingqiu se mordió el labio y miró a Gu Yan, diciendo, cómetelo. Gu Yan se sobresaltó y luego comió con los palillos que Len Qingqiu ya había usado. Entonces, Len Qingqiu preguntó, ¿está bueno? Está bien. Después de eso, Len Qingqiu tomó otro bocado y se lo acercó a la boca de Gu Yan, cómetelo. Todavía no lo entendía del todo, pero hizo lo que ella le dijo. ¿Está bueno? Está bien. A continuación, Len Qingqiu recogió otro bocado para Gu Yan, esta vez sin decir palabra, pero Gu Yan se quedó paralizada, porque el rostro de Len Qingqiu estaba ligeramente sonrojado, e incluso su mano temblaba levemente. Gu Yan no pudo evitar preguntar, Qingqiu, pero antes de que pudiera terminar, Len Qingqiu interrumpió en voz baja, ¿no puedes callarte? Su voz temblaba y apartó la mirada avergonzada, simplemente no quiero que mi mejor amiga te menosprecie.
pero eso no significa que solo haga estas cosas de pareja con ese propósito. Len Qinkyu no sabía por qué decía esas cosas, tal vez. Ella había visto la ulide de tristeza que emanaba del pecho de Guyan. Se dio cuenta de lo mucho que sus acciones destrozarían a Guyan, y de que no era el momento de mostrarse indiferente. La voz de Len Qinkyu se fue apagando poco a poco, y sus palillos cayeron lentamente. Esta también es mi primera relación. Hacer estas cosas es vergonzoso, ¿de acuerdo? Pum, pum. Los ojos de Guyan se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza. Van, van, van. Se llevó la mano al pecho y se la golpeó con fuerza. Oye, ¿qué estás haciendo? Len Qinkyu se sobresaltó y se puso de pie, a punto de detener a Guyan, pero extendió la mano y detuvo a Len Qinkyu. Siseo. Ja. Guyan respiró hondo. Aunque le dolía el pecho por los fuertes latidos, no podía parar. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa incontrolable. Te quiero muchísimo, Qinkyu, te amo hasta la muerte. Ja 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 ja. Guyan rió a carcajadas mientras agarraba la mano de Len Qinkyu que sostenía los palillos y se comió la comida de un solo bocado. Delicioso. Sabe aún mejor cuando me lo das tú mismo, Qinkyu. ¿En serio? Len Qinkyu suspiró aliviada. Se había preguntado qué le pasaba a Guyan. Aunque no había querido continuar, escuchar la alegre voz de Guyan la hizo sentir feliz también por alguna razón. Entonces prueba con este. Está delicioso. ¿Qué te parece esto? Sigue estando delicioso. ¿Cómo es que todo te sabe bien? Porque todo lo que Qinkyu elige para mí está delicioso. Ah, sí. Entonces, la próxima vez te cocinaré y te daré de comer. ¿Por qué no dices nada? Debería ir a lavar los platos. Huyendo de la mesa, Guyan agarró los platos y corrió hacia la cocina. El rostro de Len Qinkyu mostraba un atisbo de ira. Este idiota cree que mi cocina no es buena. Pero Len Qinkyu no pudo evitar sonreír levemente, y el rubor no desapareció de su rostro. Apretó los palillos, imitando el movimiento de coger comida en el aire. Por alguna razón, su estado de ánimo se había vuelto muy agradable. Él sí que es un tipo muy obstinado. Vas a proteger a Len Gliner, el joven cobarde. Cocina. Guyan tarareaba una melodía mientras recogía los platos. A Ma Xue, que estaba ayudando cerca, le resultó bastante molesto. Este tipo es realmente irritante, aunque canta bien y cocina bien, pero al amo no le cae bien. Sin embargo, él sigue estando cerca del amo. Veamos si sigue sonriendo después de que nos apoderemos de la familia Gu. En ese momento, Guyan miró de repente a Ma Xue y dijo con una sonrisa, por cierto, Ma Xue, tengo un favor que pedirte. Oh, esta repentina actitud amigable me está incomodando mucho. Ma Xue se sintió incómoda frente a este Guyan aparentemente sincero, ya que él siempre le había hablado con una sonrisa fingida antes. ¿Qué sucede? No es nada importante. Sabes que nuestro Qinkyu te pidió que me protegieras en secreto, ¿verdad? Pero no pasa nada, tengo otros expertos a mi alrededor, así que no te necesito. Entonces, ¿por qué no vas a proteger a la hermana de Qinkyu, Len Gliner? Para estar seguros, aunque Guyan ya había asignado a muchas personas para vigilar el área alrededor de la escuela de Len Gliner, más vale prevenir que lamentar. Contar con Ma Xue, experta en pasar desapercibida, para proteger a Len Gliner añadiría una capa adicional de seguridad. Con las múltiples medidas de seguridad implementadas, la protección de Len Gliner debería estar garantizada. Incluso si Ma Xue no pudiera derrotar a un enemigo atacante, al menos podría escapar con Len Gliner. Ma Xue frunció el ceño al oír esto, pero la orden del maestro era protegerte. Aunque Len Gliner es la hermana de Len Qinkyu, su principal deber era seguir las órdenes de Len Qinkyu para proteger a Guyan. Guyan sonrió levemente y dijo, entonces considera esto como la segunda cosa que haces por mí. Además, esto podría resultar ser algo bueno para ti. ¿Algo bueno? Ma Xue frunció ligeramente el ceño, con una expresión contradictoria. Tras pensarlo mucho, asintió, de acuerdo, pero ¿estás seguro de que quieres aprovechar esta oportunidad para algo así? Ma Xue no podía comprender el razonamiento de Guyan. ¿Qué tenía que ver la seguridad de otra persona con él? Guyan asintió levemente. Ma Xue guardó silencio, y luego su ánimo comenzó a animarse. Pronto, será pronto. Hermano, espera un poco más, tu hermana está a punto de encontrarte. Lo que Ma Xue no sabía era que los ojos de Guyan adquirieron una mirada misteriosa. Anteriormente le había pedido al viejo Gao que investigara al hermano de Ma Xue. Nunca esperó que le tocara a él. ¡Qué interesante! ¿Podría ser esto lo que llaman destino? Escuela secundaria Yangai, dentro de un baño. Estallido. ¿No te dije que dejaras de mirar fijamente a Liner? Un joven con el pelo teñido de amarillo le dio un puñetazo en la cara a un chico flaco y de aspecto débil. Este último cayó al suelo mojado por el puñetazo. Se cubrió la mejilla magullada, acurrucándose en un rincón, temblando mientras se disculpaba. Lo siento. Oye, este tipo está llorando de verdad. ¿Eres siquiera un hombre? Jajaja. Oh, lo olvidaba, no eres más que un pedazo de basura humana sin padres, e incluso tu hermana ha desaparecido. Jajaja. Hermano Wan, un debilucho como él no se atrevería a competir contigo por la hermana Liner ni aunque tuviera 100 veces más valor. Además del joven rubio, había otros chicos de su edad.
Todos esbozaban sonrisas burlonas mientras miraban al niño flacucho acurrucado en un rincón, cubriéndose el rostro y sollozando. Wan Xilin escuchó las palabras de sus amigos con gran satisfacción. Miró fijamente al chico flacucho y lo amenazó. Tenfeng, te aconsejo que abandones tu pequeña fantasía. ¿No crees que puedes tener algo con Leng Liner solo porque tus notas sean buenas? Liner solo te hace preguntas porque pronto se acercan los exámenes de ingreso a la universidad. Ni se te ocurra pensar que le gustas de verdad. Al decir esto, Wan Xilin se sintió bastante frustrado. No sabía qué le pasaba a Leng Liner últimamente, de repente dijo que quería estudiar mucho. Incluso dijo que quería entrar a la universidad y dejó de participar en actividades de pandillas. Ay, hasta les había pedido a sus padres 2 entradas de cine. Estaba pensando en invitar a Leng Liner al cine este fin de semana. Oh, espera, oyó que Liner había encontrado un novio rico, pero luego dijeron que era su cuñado. ¿En serio? Es obvio que le gustó a Liner, ¿cómo podría fijarse en otro hombre? Debería darles una paliza a todos esos que andan difundiendo rumores. Denfeng escuchó los insultos de Wan Xilin hacia él y su familia. Apretó los puños con fuerza, con la mente gritando que se abalanzara sobre él y le diera un puñetazo en la cara a quien estaba insultando a su familia. Pero, él, incapaz de resistirse, aflojó su agarre. Sus ojos se llenaron de una intensa culpa y desesperación. Soy tan inútil. ¿Por qué soy tan inútil? La persona que insulta a mis padres y a mi hermana está justo delante de mí. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera tengo el valor de levantarme y replicar. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan inútil? Alguien como yo, bien podría estar muerto. La luz en los ojos de Denfeng se fue apagando poco a poco. Sentía que ya no tenía motivos para vivir. La persona que insultaba a su familia estaba justo delante de él, y aún así ni siquiera tuvo el valor de defenderse. Demasiado inútil, demasiado cobarde. Justo en ese momento, Wan Xilin, detente ahora mismo. Un grito femenino y furioso provino de la puerta del baño. La expresión de Wan Xilin cambió. Él y su pandilla voltearon la cabeza para mirar. Vieron a Leng Liner con un cuaderno en la mano, mirando con furia a Wan Xilin y a los demás. Bai Qionglan estaba de pie junto a Leng Liner. Para quienes no recuerden quién es, pueden consultar la información anterior. El rostro de Wan Xilin se ensombreció al instante, pero no se atrevió a decir nada. Después de todo, Leng Liner era la chica que le gustaba, y Bai Qionglan era la joven de la familia Bai, alguien a quien no podía permitirse el lujo de ofender. Así que no le quedó más remedio que esbozar una sonrisa aduladora. Liner, ¿qué haces aquí? Solo estaba dándole una lección a esta basura inútil. Al oír esto, Leng Liner frunció el ceño y miró fríamente a Wan Xilin. Liner, ¿eres tan cercana a mí? ¿Quién te dio permiso para llamarme así? ¿Y a quién estás enseñando? Es mi amigo. Discúlpate con él ahora mismo, amigo. ¿Esta basura inútil? El rostro de Wan Xilin se contrajo, y su sonrisa forzada apenas se mantuvo. Todos los miembros de su banda desviaron la mirada, sintiendo que el ambiente se había vuelto muy tenso. ¿Pedir disculpas? ¿Quieres que me disculpe con esta basura? Leng Liner, ¿estás bromeando? Wan Xilin respiró hondo. Pedirle que se disculpara con alguien inferior a la basura era peor que matarlo. ¿Basura esto? ¿Basura aquello? ¿Comiste mierda? ¿Por qué tienes la boca tan sucia? Leng Liner le entregó su cuaderno a Bai Qionglan y luego se acercó a Wan Xilin. No hizo ningún esfuerzo por ocultar la ira en sus ojos. Pídele disculpas. Wan Xilin apretó los puños con fuerza, rechinando los dientes mientras observaba a Leng Liner defendiendo a otra persona. Finalmente murmuró a regañadientes, lo siento. Tras decirlo, pareció sentirse demasiado humillado, así que miró con furia a Denfeng, que se acurrucaba en un rincón. Más te vale recordar esto. Dicho esto, se marchó furioso con cara de disgusto. Una vez terminado el incidente, Leng Liner se acercó a Denfeng, le tendió la mano y le preguntó con preocupación, ¿estás bien, Leng Liner? Denfeng miró fijamente a Leng Liner, quien le ofrecía su mano para ayudarlo, con un tenue brillo en los ojos. Instintivamente extendió la mano, pero entonces su mente de repente pensó en la figura de aquel hombre que vino a recoger a Leng Liner aquel día, aquel hombre, que era el novio de Leng Liner. Alguien como yo. No es nada. Denfeng forzó una sonrisa y negó con la cabeza, luego se puso de pie apoyándose en la pared. Gracias. Tras decir esto, bajó la cabeza y salió corriendo. No quería que los demás lo vieran en semejante estado, sobre todo, no delante de la chica que le gustaba. Se ha ido, hermana Liner. Bai Qionglan miró a Denfeng, que huía, y luego agitó el cuaderno que tenía en la mano. ¿Acaso no tenías todavía preguntas sobre la clase de hoy? Leng Liner se levantó y se acercó a Bai Qionglan, suspirando con frustración. Maldita sea, quería hacerle algunas preguntas, ¿por qué huyó? Ella negó con la cabeza. No importa, le preguntaré a mi hermana cuando regresemos. Al ver esto, Bai Qionglan esbozó una extraña sonrisa. Le dio un codazo a Leng Liner y le dijo en tono burlón, ¿cómo es que de repente quieres portarte bien? ¿De verdad quieres ir a la universidad? Esta última pareció haber pensado en algo, y un destello de alegría apareció en sus ojos. Se rió entre dientes y dijo, solo te cuento esto, mi cuñado dijo que si entro a la universidad, me llevará a sacarme el carné de conducir, y me dejará elegir la motocicleta que quiera. Mientras hablaba, volvió a sentirse un poco disgustada. Es que últimamente parece que ha estado muy ocupado y no ha venido a recogerme para nada.
Al oír esto, los ojos de Bai Qionglan se iluminaron. Oh, nuestro cuñado es tan amable. Entonces tal vez esta humilde chica podría. Piérdete, ese es mi cuñado, ni se te ocurra tener ideas raras. Leng Liner la regañó inmediatamente. Bai Qionglan soltó una risita, pero un atisbo de envidia brilló en sus ojos. Los dos se marcharon, discutiendo amistosamente entre ellos. Pero ninguno de los dos se dio cuenta. Después de que se marcharon, un hombre de mediana edad con gafas y un libro de física se acercó. Miró el lugar donde Dengfeng había sido golpeado horas antes. Se sumió en profundos pensamientos. Ese joven parece tener un poder inusual en su interior. Parece muy adecuado para las técnicas de nuestra puerta de la tortuga negra. El sucesor que el maestro de la secta dijo que encontrara. El maestro del salón del infierno. Tarde. El tiempo del amor fue, en última instancia, fugaz. Leng Qiu tenía que lidiar con asuntos de la empresa, de venganza y con el rey del palacio del infierno. Era imposible permanecer en el reino de la ternura indefinidamente. Leng Qiu apartó a Gu Yan y le dijo, aunque Ma Xue es mi mejor amiga, no puede quedarse aquí para siempre. Gu Yan, ¿por qué no la acompañas a su salida? Ma Xue también tosió secamente, así es, tengo que trabajar esta tarde. ¿Puedes dejarme en mi lugar de trabajo? Gu Yan asintió, de acuerdo entonces. Mientras hablaba, tomó la manita de Leng Qiu y la acarició suavemente. Después de todo, solo podía hacerlo ahora. Tras disfrutar de ese momento, dijo en voz baja, Qiu, volveré más tarde. Leng Qiu forzó una sonrisa, aunque en realidad deseaba desesperadamente apartar su mano del agarre de Gu Yan. Está bien, ten cuidado en el camino. Entonces me voy. Adelante. Me voy ahora mismo. Al percibir un atisbo de intención asesina, Gu Yan soltó a regañadientes su mano y abandonó la casa de la familia Leng con Ma Xue. Tras sentir que ambos se marchaban, Leng Qiu finalmente suspiró aliviada. Se sonrojó de vergüenza al apretar la mano que Gu Yan había estado frotando con vehemencia. Ese tipo tan molesto, sabe cómo sacar provecho de cualquier oportunidad. No importaba, el asunto urgente que teníamos entre manos seguía siendo investigar al rey del palacio del infierno. Tras pensarlo un poco, Leng Qiu se dio la vuelta y subió las escaleras. Mientras tanto, con Gu Yan, conducía su coche de lujo por la carretera, dando instrucciones. Recuerden lo que les dije, deben proteger la seguridad de Leng Liner a toda costa. No seas tan tonto como lo fuiste antes al tratar con Xiao Lin. Recuerda, no luches batallas que no puedes ganar. Huir no es algo de lo que avergonzarse. Para encontrar a tu hermano cuanto antes, debes sobrevivir y completar la tarea que te he encomendado. Ma Xue escuchaba, sintiéndose algo avergonzada. Sabía que había sido demasiado arrogante en la comisaría, pero no quería que Gu Yan la reprendiera allí. Entonces respiró hondo y dijo, lo entiendo. Tras decir esto, su figura desapareció gradualmente, abandonando instantáneamente el coche de Gu Yan. Al ver esto, las comisuras de los labios de Gu Yan se curvaron ligeramente, y sus ojos revelaron un atisbo de significado misterioso. Llegada al instituto Jiangai, Ma Xue se escondió en la oscuridad de la noche. Rápidamente encontró a su objetivo, Leng Liner. La niña se encontraba en ese momento en el aula, mirando con frustración el contenido de su libro de texto. Parecía que estaba estudiando o algo así. Junto a ella había una chica que comía bocadillos y reía, que me resultaba algo familiar. Al parecer, era la joven de la familia Bai. Parecía llevar algún tipo de accesorio alrededor del cuello, pero eso no era importante. Ma Xue percibió discretamente su entorno y no encontró ningún peligro cerca. La misión parecía bastante fácil. En ese preciso instante, frunció el ceño al ver a un chico flaco en un rincón que no dejaba de mirar a Leng Liner. Era un enemigo. Ma Xue miró con atención. Ella vio que los ojos del chico flaco estaban llenos de admiración. Pero dentro de esa admiración también había 3 partes de timidez y 4 de culpa. Ah, entonces era solo un chico puro pero inútil. Ma Xue se burló con desdén. ¿Cómo podía un tipo tan débil ser digno de la hermana del amo? ¡Qué payaso tan ridículo! Un sapo que ansía la carne de cisne. Negando con la cabeza, Ma Xue dejó de observar al chico y, en cambio, se concentró en observar atentamente su entorno para evitar cualquier situación inesperada. Al mismo tiempo, pensó que si se tratara de su hermano, también tendría la edad adecuada para presentarse a los exámenes de ingreso a la universidad. Se preguntaba cómo estaría él y si ya tenía novia. Mientras Ma Xue pensaba en ello, no pudo evitar sonreír. Tenía muchas ganas de volver a ver a su hermano. En la sede del Palacio del Rey del Infierno, dentro del grupo Janxing, en la oficina del último piso, un anciano recogió temblorosamente un documento con su brazo atrofiado. Lo examinó con atención. Frente a él se encontraba un hombre con expresión severa. Él dijo respetuosamente, padrino, según nuestra investigación, Leng Qiu, de la familia Leng, es efectivamente ciego. La información que obtuvimos de su empresa trata sobre tecnología relacionada con el tratamiento de la ceguera. Al oír esto, el anciano dejó el documento que tenía en la mano, asintió, aparentemente aliviado, y dijo con voz ronca, si es así, entonces no tenemos por qué preocuparnos más por la familia Leng. Ya hemos cometido demasiados errores con respecto a los acontecimientos del pasado. Si no fuera porque esa cosa estaba con la familia Leng, no habríamos, 2.
tos. Un ataque de tos, en el que incluso tosió sangre fresca, interrumpió su frase. Los ojos del hombre de semblante severo revelaban un atisbo de indiferencia, pero en apariencia se acercó con aire preocupado. Padrino, ¿estás bien? Llamaré a un médico de inmediato. No hace falta. Todo esto es una represalia. Los ojos de Yang Huang revelaron un atisbo de dolor mientras agitaba la mano. Las heridas ocultas de la gran batalla de hace años son demasiado terribles. Los métodos médicos ordinarios ya no pueden curarlas. A menos que encontremos a la persona que causó esta herida en aquel entonces para que la cure, no hay manera de sanarla. El hombre de semblante severo hizo una pausa al oír esto, y luego dijo misteriosamente, se rumorea que dentro del palacio del rey dragón hay un médico milagroso que puede resucitar a los muertos y curar huesos rotos. Si pudiéramos hacer que, al oír esto, los ojos de Yang Huang se abrieron de par en par, pero aún así negó con la cabeza y rió amargamente. El incidente de hace años destrozó el jade del rey dragón, e incluso se desconoce el paradero del antiguo maestro del palacio, por no hablar del palacio del rey dragón oculto. Todo esto es el destino. Miró fijamente al hombre de semblante severo que estaba a su lado. Loner, eres mi hijo adoptivo más querido, así que tu padrino quiere decirte algo sincero. La familia Len ya no es la misma de antes. Hemos cometido muchos errores en nuestros esfuerzos por erradicar la maldad, afectando a demasiadas personas inocentes. Así que nunca más debes. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lon Saitian asintió solemnemente. Está bien, padrino, te lo prometo. Yang Huang asintió con satisfacción, cerró los ojos plácidamente y se recostó en su silla. Más tiempo, déjame descansar un rato. Te dejo a ti los asuntos del grupo. Pero recuerden, no podemos hacer nada que perjudique a los ciudadanos comunes. Nuestro único objetivo es eliminar el camino demoníaco. Lon Saitian respondió, está bien, padrino, haré lo que digas. Sin embargo, lo que Yang Huang jamás podría haber imaginado era que, al cerrar los ojos para descansar, la mirada de Lon Saitian revelaba un atisbo de desprecio. Miró con burla a Yang Huang, que ya tenía un pie en la tumba. En su corazón, se burló, viejo necio, tu era ha terminado. Con tanto poder e influencia a tu disposición, solo piensas en esconderte en Yangai. Ten por seguro que, después de tu muerte, uniré al mundo bajo el rey del palacio del infierno. El primer objetivo será la familia Len, por la que te has sentido culpable durante tantos años. En las sombras, una mariposa revoloteó silenciosamente, desapareciendo en un instante. Joven amo, puede confiar en el poder de su familia. El tiempo avanzaba lentamente. Tras la marcha de Ma Xue, el viejo Gao, que había estado siguiendo a Guyan, retomó sus funciones como conductor. Guyan estaba sentado al fondo, con los ojos llenos de un brillo travieso. Ma Xue ya debería haber conocido a su hermano, ¿verdad? Pero probablemente ella no lo reconocería. Después de todo, la persona llamada Deng Feng seguía siendo un inútil y un estorbo en ese momento. La mente de Guyan retrocedió rápidamente a la escena de su primer encuentro con este Deng Feng. La otra persona tenía un aspecto tímido y le dijo que Leng Liner había ido a la ciudad a cantar. Solo podía llamarse destino. Guyan sonrió levemente. Si no se equivocaba, Deng Feng pronto llamaría la atención de la gente de la Puerta de la Tortuga Negra y aprendería sus técnicas. A partir de entonces, él abriría la puerta al camino del cultivo. También se convertiría en uno de los miembros de las fuerzas de combate del equipo del personaje principal, acompañando al protagonista y convirtiéndose en su escudo inquebrantable. Sin embargo, Guyan recordó de repente ese amor y admiración tímidos que el otro sentía por Leng Liner, y sonrió con desdén. ¡Qué lástima! Si fuera la protagonista femenina, no habría problema. Podría usar su encanto para lograr que ella lo despreciara y así no le prestara ayuda. Pero en cuanto a un personaje secundario masculino, lo siento, no tenía ni preferencia por los hombres ni intención alguna de que alguien cercano a él contuviera a la otra parte, por no mencionar que Deng Feng fue un factor clave en la posterior traición de Ma Xue. Un destello frío apareció en los ojos de Guyan. Aunque lo lamentaba, no tenía más remedio que morir. Deng Feng. El viejo Gao conducía el coche. Al ver que su joven amo parecía haber salido de su estado contemplativo, habló, joven amo, he terminado la investigación sobre el grupo Janxing. Esta empresa se presenta como una inmobiliaria benéfica que realiza donaciones con frecuencia, pero entre bastidores, colabora con numerosos grupos criminales locales. Permiten deliberadamente que esos metouns y gamberros amenacen regularmente a otras empresas inmobiliarias y de materiales de construcción. Incluso recurren a métodos poco éticos para adquirir ciertas propiedades bien ubicadas. También se han producido numerosos accidentes laborales en obras de construcción, con numerosas víctimas mortales, pero lamentablemente, estos incidentes no pueden publicarse en Internet. Los familiares de los fallecidos han exigido explicaciones en repetidas ocasiones, pero sin éxito. Ni siquiera reciben una disculpa, mucho menos una indemnización. Muchas familias de quienes fallecieron en accidentes laborales o fueron víctimas de actos delictivos optaron por suicidarse al perder toda esperanza. Y según nuestra investigación, aunque más de la mitad de los edificios de la ciudad de Yangai fueron construidos por esta empresa inmobiliaria, también hay un gran número de edificios sin terminar. Algunas personas compraron casas construidas por ellos, observando con esperanza cada día cómo se construían los edificios piso por piso, con la expectativa de mudarse algún día.
Entonces se desesperaron cuando la construcción se detuvo y los edificios quedaron sin terminar. Aún tras pedir explicaciones repetidamente, fue completamente inútil. Algunas personas incluso fueron golpeadas brutalmente y hospitalizadas cuando intentaron obtener explicaciones. En ese momento, el viejo Gao ya no pudo contener su ira. Dijo entre dientes: joven maestro, la razón por la que el grupo Jansin puede ser tan anárquico es porque también tienen artistas marciales entre ellos. Y además están emparentados con... Antes de que pudiera terminar, Gu Yan lo interrumpió: está bien, lo entiendo. Aunque ya conocía las sucias acciones del grupo Jansin, volver a oír hablar de ellas le pareció increíblemente absurdo. La razón por la que tenían tanta confianza y recursos era, en realidad, gracias al rey del Palacio del Infierno, que tenía estrechas conexiones con cierta persona poderosa del Departamento de Investigación de Acciones Especiales. Por eso podían actuar con tanta impunidad en la ciudad de Yangai. Si no se equivocaba, el único que podía hacer tales cosas era Yang Huang, el maestro del Palacio del Rey del Infierno. El viejo Gao se tranquilizó un poco, pareció pensar en algo y dijo: joven amo, hay algo más que informar. El grupo Jansin organiza un banquete y ha invitado a nuestra familia Gu. El maestro tiene la intención de enviarte allí. Es una buena oportunidad para conocer a la generación más joven del grupo Jansin. La señora les recordó que fueran educados y saludaran a los mayores. ¿Un banquete? Gu Yan estaba atónita, sintiéndose un poco desconcertada. ¿Por qué de repente están organizando un banquete? El viejo Gao dudó al oír esto y dijo: se dice que Yang Huang, el principal controlador del grupo Jansin, está a punto de morir de una enfermedad. Este banquete es en realidad para elegir al próximo sucesor. ¿Morir de una enfermedad? Gu Yan estaba atónito. Espera, ¿eso significa que Yang Huang está a punto de morir? Eso no está bien. En la historia original, seguía vivo y coleando. Si muriera, ¿cómo se enfrentaría al protagonista Xiao Lin? Gu Yan sintió que algo era extraño y una suposición le vino a la mente. ¿Sería posible que la habilidad de Len Qingqiu pudiera incluso revivir a las personas o prolongar su vida? Pero no se mencionaba en la historia, y si no se mencionaba, ¿acaso eso no significa que no existe? Gu Yan tenía un ligero dolor de cabeza. Estos problemas se acumulaban uno tras otro. Lo más importante es que eran completamente diferentes de lo que recordaba. Suspiro. Bueno, vayamos paso a paso. ¿Cuándo es? Asistiré. Gu Yan se frotó la frente. Pasado mañana por la tarde. Pasado mañana, Gu Yan asintió. Justo en ese momento, Dindon sonó la notificación de su teléfono. Gu Yan lo cogió y vio que era un mensaje de alguien con quien no se había puesto en contacto desde hacía mucho tiempo. ¿Está ahí? Ya se imaginaba que esa persona se pondría en contacto con él, así que marcó directamente el número. La respuesta llegó casi al instante. Gu Yan sonrió levemente y preguntó deliberadamente: hola, hermana Jinjin, ¿por qué de repente se te ocurrió escribirme? No deberías estar ocupada ahora mismo condenando a Xiao Lin. Inmediatamente se escuchó una voz al otro lado del teléfono. Gu Yan, ¿dónde estás ahora? He encontrado algunos problemas inesperados por mi parte. Por su parte, Chen Jinjin se había cambiado de ropa en casa y se había puesto ropa informal. Al oír las palabras de Gu Yan, sus ojos también reflejaron cierta reticencia. Maldita sea. Xiao Lin, no importa cuál sea tu identidad, debo arrestarte. O que estoy en... No importa, iré a buscarte directamente. Gu Yan miró y vio que su ubicación actual también estaba muy cerca de la casa de Chen Jinjin, así que cambió sus palabras. Eso también está bien. Tengo algo muy importante que contarte. Llámame cuando llegues. Clic, la llamada finalizó. Gu Yan guardó su teléfono con una sonrisa, mientras sus ojos revelaban un significado misterioso. Da Hama pensar, con respecto al punto de la trama de Chen Jinjin, debería ser ese incidente, ¿verdad? Parece que ese incidente también fue orquestado por alguien del Palacio del Rey del Infierno. No importa cómo se mire, todo vuelve al Rey del Palacio del Infierno, ¿verdad? Como era de esperar del antagonista inicial. Pero además de Chen Jinjin, también está Guan Ulen. Su historia se desarrollará pronto. El Palacio del Rey Dragón también. Necesito conseguir el colgante de medio jade cuanto antes. También está la situación de Ma Xue. Tanto ella como su hermano son factores inestables. Y Shen Woner también. Ella es el paso más crucial y oculto. Todas estas son entidades que amenazarán a Len Qingqiu en el futuro. Debo eliminarlos a todos. Si se me escapa aunque sea uno solo, la tragedia predeterminada aún podría ocurrir. No quiero que Len Qingqiu muera, y yo tampoco quiero morir. Quiero vivir junto a Len Qingqiu. Aunque eso signifique que mueran más personas, no importa. Mientras no muera la gente que me rodea, todo está bien. En cuanto al resto, no importa cuán sucios sean mis métodos ni cuán canalla me convierta. Tengo que darme prisa. El siguiente punto de la trama. Gu Yan sintió una punzada de urgencia. La trama ya se había desviado considerablemente de lo que él conocía. Necesitaba resolver rápidamente las amenazas antes de que todo se volviera irreconocible. De lo contrario, su familia, Qingqiu y él mismo podrían morir. El viejo Gao conducía el coche. Vio a Gu Yan, pensativo, a través del espejo retrovisor. Sentía cierta preocupación en su corazón. El joven amo parecía haber cambiado mucho, volviéndose más maduro y sereno, pero, por alguna razón, el viejo Gao sentía que su joven amo era como una persona que cargaba con algo muy, muy pesado sola.
Tras pensarlo un momento, decidió interrumpir el hilo de pensamiento de Guyan. Joven amo, aunque no soy el amo ni la ama, tal vez no sea apropiado que diga esto, pero aún así quiero decir algo. Joven amo, la familia Gu es muy poderosa. Puede confiar ocasionalmente en la fuerza de la familia. Después de todo, usted es el joven amo de la familia Gu. Guyan, ya recobrando la conciencia, se quedó atónito. Miró al viejo Gau y, al hacerlo, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Gracias, viejo Gau, tienes razón. Guyan respiró hondo, permitiéndose relajarse un poco y controlar su estado de ánimo agitado. Sí, la familia Gu. ¿Cómo pude haberme olvidado de ellos? La principal razón de la caída y destrucción de la familia Gu se debió, de hecho, al ataque combinado liderado por el protagonista Xiao Lin y todas sus fuerzas. Por eso cayeron en la ruina, pero no lo olvidemos. La familia Gu cuenta con Old Gau, un guardaespaldas de nivel maestro, y su fuerza subyacente no debe subestimarse. Si ese es el caso, entonces tenía una nueva línea de pensamiento. De repente, todo se aclaró, lo que hizo que Guyan sintiera que la presión en su corazón también había disminuido considerablemente. Ante la duda, busca un patrocinador poderoso. El frío Kinkyu que quiere convertir al maestro del Salón del Infierno en una marioneta. Llegando a la base del edificio de Chen Jinjin, Guyan envió un mensaje y, momentos después, descendió una figura de una belleza sorprendente, muy diferente a lo habitual. Abrió la puerta del coche y metió sus largas piernas en el interior. Aunque no llevaba uniforme, aún irradiaba un aura de valentía, y lo primero que hizo al entrar, Chen Jinjin apretó el puño y dijo con tono de disculpa, Guyan, lo siento. Guyan le hizo una seña al viejo Gau para que condujera, luego se volvió hacia Chen Jinjin confundida. Hermana Jinjin, ¿qué está diciendo? No entiendo. ¿Por qué me pide disculpas? Chen Jinjin respiró hondo, miró al viejo Gau y, tras pensarlo un poco, dijo, tal como dijiste, Xiao Lin tiene contactos poderosos. El viejo Gau, que conducía delante, permaneció impasible, pero sus ojos parpadearon levemente. Xiao Lin, Guyan puso cara de sorpresa. Hermana Jinjin, ¿quieres decir? Sí, es tal como pensabas. Xiao Lin fue secuestrada por una organización llamada Departamento de Investigación de Acciones Especiales de Waxia. La persona que vino a buscarlo se llamaba Bai Jun. ¿Conoces esta organización? Guyan, presiento que sabes mucho. ¿Puedes contármelo? Mi padre no me revela ni una palabra. La mirada de Chen Jinjin era seria. Realmente quería comprender estos sucesos inexplicables, ya fuera por la fuerza de Xiao Lin para atravesar el suelo a puñetazos, o por ese extraño departamento de investigación. Ella quería saberlo todo, así que, después de todo, este tipo de cosas sí sucedieron. Guyan suspiró y luego comenzó a hablar lentamente, con expresión seria. Hermana Jinjin, si te dijera que la magia existe en este mundo, ¿me creerías? Los ojos de Chen Jinjin se abrieron de par en par por la sorpresa. Respiró hondo para calmarse y luego esbozó una sonrisa irónica. Si me lo hubieras dicho antes, definitivamente no lo habría creído. Pero los sucesos de anoche fueron demasiado extraños. Ahora no me queda más remedio que creer. Así que Xiao Lin es un mago, y esas organizaciones existen para controlar a los magos. Guyan se sorprendió un poco de la capacidad de Chen Jinjin para aceptar esto. Asintió, podrías entenderlo de esa manera, pero Xiao Lin no es un mago, es un guerrero. Los guerreros son seres distintos de la gente común, no son ni luchadores ni artistas marciales. Los guerreros son simplemente guerreros, y los guerreros poderosos pueden destruir la cima de una montaña de un solo puñetazo. La fuerza de Xiao Lin es superior incluso entre los guerreros. Debido a mi estatus especial, mucha gente quiere matarme. Así es como sé quiénes son los guerreros, y cuando supe que Xiao Lin también era un guerrero, supe que quería matarme. Simplemente no esperaba que Xiao Lin se enamorara de Guan Ulen, así que no quiso matarme delante de ella para evitar causar una mala impresión. Ahora sí que se lo han llevado. En ese momento, Guyan suspiró. Como los guerreros no están sujetos a las leyes seculares, solo los departamentos de guerreros pueden disciplinarlos. Es decir, el Departamento de Investigaciones de Acciones Especiales, o mejor dicho, el Departamento de Artes Marciales Antiguas. Al oír esto, Chen Jinjin sintió que su visión del mundo se tambaleaba. Guyan no tenía ningún motivo para engañarla, y sumado a la luz que vio emanar de las manos de Xiao Lin aquella noche, Chen Jinjin ya estaba más que medio convencida. Hay muchísimas cosas ocultas en este mundo. Chen Jinjin murmuró, no me extraña que su padre se negara a contarle nada. Fue igual que cuando, años atrás, le dijo que no se hiciera policía, sino maestra. Su propósito seguía siendo la misma vieja retórica sobre lo peligroso que era, sobre que ella era una niña, sobre querer protegerla, etc. Guyan miró a Chen Jinjin, que estaba absorta en sus pensamientos, y le preguntó con naturalidad, hermana Jinjin, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué hacer? Chen Jinjin reflexionó un momento. La confusión desapareció de sus ojos mientras miraba fijamente a Guyan. Quiero atrapar a Xiao Lin y meterlo en la cárcel. ¿Quién sabe si lo que dijo ese tal Bai Jun sobre que no mata a nadie es cierto? Guyan sonrió levemente al oír esto. Extendió la mano y dijo con una sonrisa, muy bien, hermana Jinjin, ahora somos aliados.
Xiao Lin hirió a mi amigo y quiere matarme, así que definitivamente quiero atraparlo también, trabajemos juntos. Chen Jingjin miró a Guyan, sintiéndose algo conmovida. Jamás imaginó que aquel niño de hacía años hubiera crecido tanto. Ahora él incluso sabía más que ella. Él tomó la mano de Guyan, de acuerdo, te avisaré si me entero de algo. Entonces se dirigió al viejo Gao, abuelo Gao, por favor, llévame de vuelta a la comisaría. Hay un problema que me preocupa y que creo que puedo resolver ahora. Guyan asintió, viejo Gao, por favor, lleve a la hermana Jingjin a la comisaría. Ciertamente, el viejo Gao asintió, pensando para sí mismo, bueno, ¿quién lo hubiera imaginado? Chen Guoping siempre quiso mantener a su hija alejada del mundo de las artes marciales antiguas. Pero, ¿quién iba a imaginar que sería mi joven amo quien la traería? Esto se está poniendo interesante. Chen Jingjin retiró la mano, y en sus ojos se apreciaba un atisbo de emoción. Si su suposición era correcta, ese extraño caso de asesinatos en serie en la comunidad de Ottenwater Garden podría resolverse pronto. Guyan miró de reojo a la emocionada Chen Jingjin, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Así que la parcela del jardín acuático de otoño estará lista próximamente. En la residencia de la familia Leng, en el estudio, una mariposa se posó sobre el escritorio de Leng Qinkyu. Leng Qinkyu hizo una breve pausa en su lectura. Momentos después, maricón, la mariposa se convirtió en polvo y se dispersó fuera de la ventana. La expresión de Leng Qinkyu se tornó gradualmente fría. Así son las cosas. El cuerpo del amo del rey del Palacio del Infierno está deteriorándose, por lo que celebrará un banquete dentro de 2 días para anunciar a su sucesor. ¡Qué interesante! Leng Qinkyu abrió lentamente los ojos, acariciándose suavemente el rabillo del ojo. Un destello de intención asesina cruzó por sus ojos. Dado que de todas formas es un muerto en vida, no debería haber problema en usarlo para sus propósitos, ¿verdad? ¿O sí? También tiene un hijo adoptivo muy querido llamado Lon Saitian. La fuerza de ese cuerpo joven sería perfecta para mantener las diversas funciones del cuerpo de este anciano. Incluso la basura tiene su utilidad. Parece que tendrá que asistir al banquete que él organiza dentro de 2 días. No abiertamente, por supuesto, sino en su calidad de la reina de la organización nocturna. El banquete dentro de 2 días será, sin duda, muy animado. Pero nadie esperará que el amo del Palacio del Rey del Infierno también se convierta en su marioneta ese día. ¿Y si tienes ese tipo de fetish? Noche. Escuela secundaria Jiangai. En la puerta de la escuela, Bai Qionglan estaba sentada en un lujoso auto que había venido a recogerla. Asomó la cabeza y se despidió con la mano de Leng Liner. Bueno, hermana Liner, me voy. Vale, será mejor que te vayas. Leng Liner hizo un puchero y agitó la mano con desdén. Al mismo tiempo, se sentía un poco melancólica. ¡Qué fastidio! Porque ese perdedor de Gu tardó tanto en enviar a alguien a recogerla hoy. Bai Qionglan parecía muy contenta hoy. Tras subir la ventanilla, le pidió al conductor que arrancara el coche. Al ver marcharse a su mejor amiga, la puerta del colegio se fue vaciando poco a poco hasta que solo quedó ella. Se olvidaron de mí otra vez. Leng Liner pateó con rabia el suelo de cemento. La última vez había sido igual, y ahora la habían vuelto a olvidar. El segundo siguiente, un coche de lujo se detuvo frente a Leng Liner. Clic, la puerta trasera se abrió automáticamente. Reveló un rostro que Leng Liner no esperaba ver. Guyan estaba sentado dentro con una sonrisa en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Quién está molestando a mi Liner? Leng Liner se quedó paralizada un instante, luego soltó un resoplido gélido. Se acercó furiosa y cerró la puerta del coche de golpe. Después de hacer todo esto, finalmente miró a Guyan con furia. ¿Por qué estás aquí para recogerme? Porque no puedo ser yo. Guyan se encogió de hombros y preguntó con una sonrisa, ¿no quieres que sea yo? Aunque Leng Liner se sintió encantada al oír esto, no lo demostró. ¿Quién quiere que vengas a recogerme? Ya he convertido a tus subordinados en mis pequeños secuaces. Quiero que mis secuaces vengan a recogerme. Ella gritó con arrogancia. Guyan recordó el informe entre lágrimas que su subordinada le había dado horas antes. Joven amo, la señorita Liner insiste en que la llame hermana mayor, de lo contrario me pegará. No me atrevo a defenderme. Sonrió levemente. Si es así, le dejo salir del coche y llamo a mi subordinado. En cuanto Leng Liner oyó esto, sacudió la cabeza como un tambor. Alto. Está bien que hayas venido a recogerme hoy. Estaría bien que siguieras viniendo en el futuro también. Ella tosió secamente y enfatizó, no me malinterpretes, es solo que te conozco un poco mejor. Perdedor Gu. Mientras decía esto, Leng Liner se sentía un poco nerviosa por dentro. Tenía miedo de que Guyan se tomara sus palabras en serio y la dejara salir para llamar a otra persona a que la recogiera. Guyan se frotó la cabeza con impotencia y se quejó, qué mocosa tan honesta. Bajo su mirada fingida de enfado, Guyan dijo, viejo Gao, volvamos. Sí, joven amo. Guyan ya había retirado su mano, mientras que Leng Liner se cubría la cabeza con ambas manos, refunfuñando, Gu, perdedor apestoso, Gu, perdedor estúpido, ¿no sabes que tocar la cabeza de la gente al azar detiene su crecimiento? ¿Qué dice? Nada, absolutamente nada.
¿Es eso así? Gu Yan dijo, dirigiendo su mirada, intencionada o involuntariamente, hacia un punto específico fuera de la ventana. Preguntó, ¿cómo le va a Liner en la escuela últimamente? He oído que varios de tus buenos amigos se han cambiado de escuela. ¿Te sientes solo? Al oír esas palabras, la felicidad en los ojos de Leng Liner se atenuó al instante. Suspiró y dijo con cierto abatimiento, los padres de Xiao Wei y los demás se enteraron del incidente en el karaoke. Exigieron enérgicamente que los cambiaran de escuela. Me siento sola, pero no pasa nada. Todavía tengo a Kyonglan para hacerme compañía. Escuchar este nombre, Gu Yan apartó la mirada de la ventana y preguntó con indiferencia, ¿Bai Kyonglan? Leng Liner se quedó atónito por un momento, luego asintió y dijo con un toque de fastidio, sí, pero parece que la recuerdas muy bien, perdedor Gu. No me digas que de verdad quieres ser su cuñado. No sabía que eras ese tipo de persona. Al oír esto, Gu Yan suspiró con impotencia, admiro tu razonamiento. La joven de la familia Bai solo se tiene a sí misma y a un hermano llamado Bai Junte quien se supone que debo ser cuñado. Al oír esto, Leng Liner supo que se había equivocado al hablar, pero aún así dijo obstinadamente, quien dice que no pueden ser dos hombres. ¿Y si tienes ese tipo de preferencia, silbido? Este mocoso. Gu Yan respiró hondo. ¡Zas! Le pellizcó ambas mejillas a Leng Liner, lo que la hizo forcejear constantemente, MMPH, perdedor apestoso, suéltame. Sin embargo, Gu Yan no le prestó atención y miró a Leng Liner con una expresión amable, diciendo, escucha, mocosa, déjame decirte que los gustos estéticos y la orientación sexual de tu cuñado son completamente normales. Tú, pero mientras hablaba, Gu Yan notó que las mejillas de Leng Liner se ponían rojas y que sus ojos no se atrevían a mirarlo. Gu Yan, impotente, soltó sus manos y negó con la cabeza, diciendo sin piedad, voy a confiscar todas las novelas románticas que has escondido en tu mesita de noche. ¿Tú, cómo puedes hacer esto? Leng Liner había estado agachando la cabeza avergonzada, sin atreverse a mirar a Gu Yan, pero al oír esto se sintió instantáneamente disgustada. Te los devolveré cuando termines tus exámenes de ingreso a la universidad. El rostro de Gu Yan era implacable. Eres un demonio. Jeje, alguien que llama gay a su propio cuñado no tiene derecho a decir eso, ¿cómo puede ser así? Leng Liner cerró los ojos con desesperación, sintiendo que la vida había perdido toda esperanza. Mientras tanto, Gu Yan sintió que le venía un dolor de cabeza. Tener una cuñada tan problemática era realmente un fastidio. Pero bueno, realmente no se esperaba que a uno de los personajes principales le gustara tanto Liner. Era casi inquietante. Esconderse en un mismo lugar todos los días solo para ver a Leng Liner, pensándolo bien, era realmente una obsesión. Gu Yan frunció los labios. Ma Xue, deberías observar bien a tu hermano. De todos modos, no volverán a verse después de esto. Olvídalo, no hay necesidad de pensar más en eso. Debería pensar que cenar esta noche. Un momento después, parecía pensar en algo, y las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. Si no recordaba mal, Qinkyu parecía ser bastante gelouso. Después de todo, había una escena que la describía añadiendo azúcar frenéticamente mientras tomaba café. Allende. En un rincón, Denfeng permanecía de pie, mirando fijamente el lujoso coche que se alejaba. Todos los días, después de la escuela, se quedaba aquí parado viendo a Leng Liner irse a casa. Antes, siempre eran los subordinados de ese hombre quienes venían a recogerla, así que se sentía muy feliz y relajado. El simple hecho de poder ver a Leng Liner de esa manera ya era algo maravilloso para él. Pero hoy, una ulide de reticencia y decepción inundó el corazón de Denfeng. El novio de Liner vino a recogerla. Los ojos de Denfeng reflejaban tristeza y pesar. Reflexionó un momento y se dirigió a la puerta de la escuela. Tras mirar a su alrededor, se agachó y extendió la mano para recoger una a una las piedrecitas esparcidas por el suelo. Murmuró para sí mismo, así Liner no tropezará y se caerá sobre las piedrecitas. A lo lejos, un hombre con gafas le dijo a un anciano Bajito que estaba a su lado, maestro de la secta, ¿qué opina? El anciano permaneció en silencio. Su mirada nublada dejó entrever una pizca de satisfacción al mirar a Denfeng. Alguien que piensa así en los demás y está dispuesto a sacrificarse, está muy en consonancia con los principios de nuestra puerta de la tortuga negra. Dejen que este niño practique las técnicas de la puerta de la tortuga negra. Sin duda podrá restaurar la gloria de la puerta de la tortuga negra. Ve a hablar con él. Hay una energía pura de tortuga negra en su cuerpo. Probablemente sea uno de los elegidos destinados a salvar el mundo según la antigua profecía. Sí, jefe de sección. Pero justo cuando terminó de hablar, el hombre de las gafas vio a un grupo de personas que se acercaban a Denfeng. Se trataba de Guan Xilin y su grupo. El hombre de las gafas se sobresaltó y estaba a punto de ir a detenerlos. Sin embargo, el anciano negó con la cabeza y dijo con calma, esperen un momento, no los detengan. Muy bien, maestro de secta. El hombre de las gafas dudó un instante, pero aún así optó por observar. Finales de otoño, puedo ayudarte. De vuelta en la residencia de la familia Leng. Hermana, ya estoy en casa. Hoy ese perdedor de Gu Yan me recogió. Leng Liner gritó con fuerza mientras corría hacia el interior tras bajarse del coche. Estudio en el segundo piso. Leng Qinkyu sonrió levemente al oír los gritos de Leng Liner desde la planta baja. Así que Gu Yan recogió a Liner hoy. Eso es raro. Calculando la hora,
pronto será la cena. Me pregunto qué cenaremos esta noche. Tengo muchas ganas. Si es posible, me gustaría comer algún postre. Trabajar tanto me da ganas de reponer algo de azúcar. Ah, no, no. Sacudió la cabeza, apartando sus pensamientos. Len Qinkyu se dio cuenta de que su mente había vuelto a divagar. Se suponía que debía estar planeando el proceso específico para pasado mañana. Esto estaba relacionado con su gran plan de venganza. ¡Qué fastidio! Desde que Gu Yan llegó, ella no dejaba de interrumpir sus pensamientos. Esto estaba afectando seriamente sus planes de venganza. Len Qinkyu sintió que necesitaba rebajar un poco el estatus de Gu Yan en su corazón. Definitivamente no podía permitir que él superara su deseo de venganza. Por supuesto, Len Qinkyu estaba muy segura de ello. Si se dividiera en 1000 partes, ella creía que Gu Yan solo ocupaba una parte de su corazón, mientras que las 999 partes restantes se centraban en cómo vengarse. Sí, debe ser así. Len Qinkyu respiró hondo y continuó reflexionando sobre su plan para pasado mañana. Según las investigaciones, el grupo Yansing del Rey del Palacio del Infierno era una corporación gigante en Yangai, y Yang Huang era muy respetado. Es probable que la mayoría de las familias prominentes de Yangai sean invitadas al banquete, incluyendo la familia Gu, sin duda alguna. Len Qinkyu dudó un instante ante ese pensamiento, y luego negó con la cabeza. No importaba, había considerado muchos escenarios. Incluso si Gu Yan asistía al banquete, eso no impediría que hiciera lo que tenía planeado. Yun Zilan ya había utilizado sus habilidades para investigar a fondo. Pasado mañana, más de una docena de artistas marciales y numerosos agentes de seguridad custodiarían el lugar del banquete. Por parte de Yang Huang, estaría protegido por los soldados de la muerte que él mismo entrenó y por varios de sus hijos e hijas adoptivos. Por supuesto, aparte de Lon Saitian, que se encontraba en la fase inicial del reino innato, los demás estaban simplemente al nivel de artistas marciales de tercera categoría. PD, artista marcial de tercera categoría, artista marcial de segunda categoría, artista marcial de primera categoría, cielo posterior, reino innato, maestro, gran maestro. Los soldados de la muerte deberían ser muy poderosos, pero Len Qinkyu intuía, o más bien estaba seguro, de que no superarían la etapa inicial del reino maestro. De su lado, había actualmente 9 personas, cada una con diferentes niveles de cultivo y habilidades. Len Qinkyu ya tenía una idea general del proceso en mente. El siguiente paso consistía simplemente en que su gente se infiltrara en el lugar del banquete sin ser detectada. En realidad, era bastante sencillo. Solo tenían que tener cuidado de no reemplazar a nadie de la familia Gu. Tras haberlo aclarado todo, Len Qinkyu abrió los ojos, y los símbolos especiales que contenían brillaban tenuemente. Aunque ella misma no poseía ninguna habilidad de cultivo, aún podía utilizar algunas capacidades que le eran inherentes. Rey del Palacio del Infierno, jeje, te haré formar parte de mis fuerzas. Justo cuando Len Qinkyu estaba a punto de soltar una risa siniestra, al segundo siguiente, hacer clic, Qinkyu, estoy aquí. Cuando la puerta se abrió de golpe, una voz que hizo temblar el cuerpo de Len Qinkyu resonó en el aire. Len Qinkyu cerró los ojos apresuradamente y luego fingió de forma poco natural estar leyendo y estudiando. Gu Yan se acercó a Len Qinkyu con curiosidad y le tocó la mejilla. Qinkyu, ¿qué estás haciendo? Vi que tu cuerpo tembló un poco. Len Qinkyu estaba molesta por dentro, pensando que debía acordarse de cerrar la puerta con llave la próxima vez. Entonces, con una expresión asesina, se giró hacia Gu Yan y dijo entre dientes, la próxima vez, puedes llamar antes de entrar, y deja de meterme los dedos en la cara. Jeje, si Qinkyu me lo pide, por supuesto que aceptaré. Gu Yan se acercó a Len Qinkyu y dejó lo que llevaba sobre la mesa. Entonces dijo con una sonrisa, he enviado a Ma Xue de vuelta sana y salva. Qinkyu, no tienes que preocuparte por tu buena amiga. Mientras hablaba, Gu Yan comenzó a aferrarse a Len Qinkyu nuevamente. Ma Xue es una artista marcial del reino innato. En lugar de preocuparte por ella, deberías preocuparte por ti mismo. Pero, ¿por qué no percibí la presencia de Ma Xue? Ah, claro, porque le había indicado antes que si Gu Yan regresaba a la residencia Len, ya no tendría que estar vigilando. Len Qinkyu dejó de reflexionar sobre este asunto y, en cambio, intentó apartar a Gu Yan, que seguía acercándose a ella, con una expresión avergonzada y molesta. ¿Puedes alejarte un poco? No me molestes mientras leo. Gu Yan ciertamente no estaba dispuesto. Esta era una gran oportunidad para absorber energía de amor puro. Entonces dijo con rectitud, Qinkyu, ¿qué dices? Solo estoy apoyado en ti, no hablo ni hago nada. ¿Cómo interrumpo tu lectura? Mientras hablaba, Gu Yan se pegaba a ella como una lapa, tocando a Len Qinkyu por aquí y hojeando sus libros en braille por allá. Esto provocó que la expresión de Len Qinkyu se volviera gradualmente más amigable mientras apretaba los puños con fuerza. No, no, hay que soportar, hay que soportar. Qinkyu, tus hombros parecen un poco rígidos. ¿Quieres que tu buen esposo te dé un masaje? Len Qinkyu, o Len Qinkyu, enfadándote por asuntos tan insignificantes como te vengarás en el futuro. Qiu, di algo. Oye, ¿qué marca de champú usaste? Huele también. Déjame olerlo asterisco, inhala profundamente asterisco punto. Debes mantener la calma, eres el rey de la noche, eres. Qinkyu,
pareces un poco disgustada. ¿Qué te pasa? Te duele el estómago. Cálmate, carajo. Ah, te voy a coser la boca. Len Qinkyu se levantó de golpe, localizó con precisión la posición de Gu Yan y lo agarró con fuerza por el cuello. Ella lo sacudió de un lado a otro. Bastardo, ¿tan libre estás? Hablas demasiado. Voy a morir de rabia por ti. Len Qinkyu no sabía por qué siempre le costaba mantener la calma delante de Gu Yan. Al ver esto, Gu Yan sonrió aún más feliz y dijo intermitentemente mientras lo sacudían: Qinkyu, espera, te compré algo delicioso. Al oír esto, Len Qinkyu hizo un gesto de interrogación. Soltó sus manos, se cruzó de brazos y resopló con frialdad. ¿Qué compraste? Déjame decirte que nunca como comida con muchas calorías de fuera. No te preocupes, no tiene muchas calorías, solo mucho azúcar. Mientras Gu Yan hablaba, sacó el postre que acababa de comprar por el camino, profiteroles. Sacó uno y dijo: ¿Quieres comer un pastelito de crema, Qinkyu? Dicen que esta tienda solo vende 100 pastelitos de crema al día, y una vez que se agotan, se acaban por ese día, profiteroles. Esos pastelitos suaves y dulces rellenos de crema, vaya, me encantaban. Trago. Len Qinkyu tragó saliva por dentro, pero por fuera, siguió burlándose. ¿Acaso no entendiste lo que quise decir? Como miembro de la familia Leng, tengo una rutina muy estricta y regular. MMPH. Antes de que pudiera terminar de hablar, Len Qinkyu sintió que le metían en la boca algo grande y suave. De repente, le amordazaron la boca. Mientras Gu Yan se lo metía en la boca, sonrió y dijo: aunque no entiendo lo que dices, creo que te gustará este sabor. Qinkyu, ¿a quién? ¿A quién le gustaría? Len Qinkyu maldijo para sus adentros con vergüenza, pero el delicioso sabor que estimulaba sus papilas gustativas hizo que su rostro mostrara una expresión de extrema felicidad. Ah, este sabor, está tan bueno. En un abrir y cerrar de ojos, el pastelito de crema se acabó. Len Qinkyu se lamió los labios, saboreando aún el gusto. ¿Qué tal estuvo? Preguntó Gu Yan con una sonrisa. Está bien, sin más. La verdad es que no me gustan mucho los dulces. Al fin y al cabo, te hacen engordar, dijo Len Qinkyu de forma antinatural. ¿En serio? De verdad pensé que estaría muy rico. Dijo esto mientras sacaba con curiosidad otro, preparándose para probarlo él mismo. Sin embargo, golpe, Len Qinkyu se lo arrebató, localizándolo con precisión por el sonido. Bajo la mirada atónita de Gu Yan, el rostro de Len Qinkyu se sonrojó ligeramente. Te dije que te hace engordar. Gu Yan, ¿no estás siempre haciendo ejercicio? No puedes comer este tipo de cosas. Al decir esto, como si se sintiera avergonzada por la mirada de Gu Yan, fingió estar enfadada y dijo: además, ¿no deberías estar preparando la cena ahora? Date prisa y vete. Gu Yan miró a Len Qinkyu de esta manera y asintió con la mirada perdida. Ni siquiera recordaba cómo había salido de la habitación. Ah, qué linda. Qinkyu todavía tiene crema en la comisura de los labios. Ah, cierto. Gu Yan volvió a abrir la puerta y preguntó emocionada: Qinkyu, tienes un poco de crema en la comisura de los labios. ¿Puedo ayudarte a lamerla? Piérdase. Ah, parece que al final no funcionó. Gu Yan se marchó con una expresión de decepción en el rostro. Dentro del estudio, Len Qinkyu respiraba con dificultad, avergonzado y molesto. Ese bastardo, no tiene vergüenza. ¿Cómo pudo decir algo así? Se tranquilizó un poco y luego extendió la mano para limpiarse la crema de la comisura de los labios. Sintiendo la crema en la punta de su dedo: lámela para mí. El rostro de Len Qinkyu se puso rojo y rápidamente negó con la cabeza. Idiota, como si yo fuera a dejar que hiciera algo así. Es demasiado perverso, pero tampoco podía dejar que se desperdiciara. Len Qinkyu se llevó la yema del dedo cubierta de crema a la boca, y una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro. Jeje, aún queda mucho. Puedo darme todos los caprichos. Ah, claro, ¿en qué estaba pensando antes? No importa. Primero terminaré de comer y luego volveré al trabajo. También le has dicho estas palabras a Shengoner, escuela secundaria Yangai. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué hice mal? Los ojos de Denfeng estaban llenos de confusión y desesperación mientras yacía maltrecho en el suelo de cemento, con el rostro cubierto de moretones y el cuerpo dolorido por completo. Acababa de ser golpeado por Wan Xilin y su pandilla, y no podía entender por qué lo habían atacado de repente. Ocurrió de forma tan repentina. Un grupo de ellos se abalanzó sobre él y lo agredió. También le advirtieron que no se hiciera ilusiones con Len Liner. ¿Por qué? No hice nada malo, solo estaba aquí parado mirando a Liner. Ni siquiera eso está permitido. ¿Tienes que quitarme todo? La visión de Denfeng se volvió a nublar mientras comenzaba a llorar. En las sombras, Ma Shui observaba al débil muchacho tendido en el suelo con absoluto asco en sus ojos. Ella había pensado que era algún asesino oculto esperando una oportunidad, ya que no dejaba de agacharse en un rincón mirando fijamente a Len Liner. Resulta que solo era un admirador patético. Ella había perdido el tiempo vigilándola para descubrir su verdadera identidad. Sin embargo, Ma Shui dirigió su mirada hacia cierto árbol no muy lejos de Denfeng. Sus ojos reflejaban perplejidad.
Gente de la Puerta de la Tortuga Negra, ¿por qué están aquí? ¿Qué relación tienen con ese chico? Un instante después, vio acercarse a un anciano y a un hombre de mediana edad procedentes de la Puerta de la Tortuga Negra. Denfeng percibió un movimiento y, temiendo que Guan Xilin y su banda hubieran regresado para golpearlo de nuevo, se acurrucó aterrorizado. Pero entonces oyó: «Hijo, ¿quieres proteger a la persona que te importa?». Una voz amable llegó a los oídos de Denfeng. Denfeng se sobresaltó, abrió los ojos y vio a dos personas de pie a su lado. Reconoció a uno de ellos como el profesor de física de otra clase. ¿Quién eres tú?, Denfeng preguntó con temor. «No tengas miedo, hijo. Solo dime, ¿quieres proteger a la persona que amas?». El anciano extendió su mano amablemente. Denfeng miró fijamente, sin expresión, la mano que se extendía hacia él. Proteger a la persona que él ama. Una imagen de Leng Liner pasó fugazmente por su mente, la imagen de ella salvándolo y ayudándolo, lo que hizo que se enamorara de ella al instante. Pero era demasiado débil, tan débil que ni siquiera tuvo el valor de confesarle sus sentimientos a Leng Liner. «Quiero protegerla, pero ¿cómo puedo proteger a alguien? Soy demasiado débil, no puedo hacerlo». Denfeng gritó, ahogado por la emoción. «Está bien, toma mi mano, hijo. Te ayudaremos a ser fuerte. Te daremos el poder para proteger a los demás». El anciano sonrió aún con más calidez mientras hablaba. En las sombras, los ojos de Ma Xue estaban llenos de intención asesina mientras observaba. «Así que eso es todo. Este chico es el heredero que ha elegido la Puerta de la Tortuga Negra. No me extraña que Gu Yan me dijera que fuera a proteger a la señorita Liner. Seguro que lo sabía desde el principio. Esto no puede ser. Necesito informar de esto al maestro de inmediato». Con ese pensamiento, la figura de Ma Xue se desvaneció rápidamente, tras haber añadido mentalmente a Denfeng a su lista de personas a las que debía matar. La casa de la familia Leng, en la mesa del comedor. El ambiente era tenso. Leng Liner se atiborraba de comida con nerviosismo, con las mejillas infladas. No se atrevió a mirar a Gu Yan. Mi cuñado da mucho miedo». Gu Yan miraba a Leng Qinkyu con una expresión amable, y sus ojos se posaron en su vientre ligeramente abultado. Preguntó con dulzura: «Así que, ¿te comiste todos esos pastelitos de crema?». Leng Qinkyu parecía culpable, con la cabeza gacha, mientras intentaba negarlo. Yo no me los comí todos». «¿Es eso así?». El tono de Gu Yan se elevó ligeramente. Se acercó y presionó su mano con firmeza contra el vientre ligeramente abultado de Leng Qinkyu, amasándolo. «¿Y qué es esto? ¿Qué hay aquí dentro?». «MMPH. No, lo que sí es tan fuerte». Leng Qinkyu se puso rígida y agarró el brazo de Gu Yan con una expresión de dolor. «Ah, si sabías que te iba a doler porque te los comiste todos. Ahora ni siquiera puedes cenar. No debería haberte comprado la comida». Gu Yan siguió insistiendo mientras la reprendía. «Vamos, dime, ¿te los comiste todos?». Leng Qinkyu se sentía débil por completo debido a la presión. Tenía náuseas por haber comido demasiado. Para que Gu Yan se detuviera, pero también sintiendo que ser regañada de esa manera era indigno, forzó una risa. «Bueno, no puedo decir que me los comí todos, es más bien que los terminé sin darme cuenta». «¿Hay alguna diferencia?». La boca de Gu Yan se crispó. Soltó la mano y la expresión de Leng Qinkyu se suavizó un poco. Antes de que Leng Qinkyu pudiera respirar aliviada, escuchó a Gu Yan decir fríamente: «No te compraré más dulces en el futuro». Leng Qinkyu se quedó paralizada, con el rostro inexpresivo. «No, ¿ya no me los compran? Eso significa que nunca más podré comer dulces». No quiero eso». Leng Liner sintió un poco de lástima al ver la expresión de asombro de su hermana. Su cuñado era tan temible, capaz de hacerla callar con un regaño. Tragó saliva nerviosamente y dijo con una sonrisa incómoda: «Hermano, cuñado, mi hermana sabe que se equivocó, no tienes que». Antes de que pudiera terminar, Leng Liner vio la mirada fría de Gu Yan dirigida hacia ella. Soltó un pequeño grito de sorpresa e inmediatamente bajó la cabeza, concentrándose en su comida sin decir una palabra más. Mientras tanto, Leng Qinkyu se sentía completamente humillada y agraviada. Se suponía que ella era la verdadera controladora entre bastidores de la familia Leng y la reina de la organización nocturna. Entonces, ¿por qué Gu Yan tuvo que reprenderla de esa manera? Maldita sea, y encima delante de su propia hermana. ¿Acaso no sabía lo humillante que estaba quedando? Al ver la expresión de disgusto de Leng Qinkyu, Gu Yan empezó a sentirse un poco culpable. Suspiró con impotencia y se sentó junto a Leng Qinkyu, utilizando su técnica de masaje divina para masajearle suavemente el estómago. Se puso rígida por un momento, pero no se negó. Gu Yan habló con seriedad: «Qinkyu, hago esto por tu propio bien. ¿Y si te enfermas por comer demasiado? Quería que los comieras despacio mientras leías. ¿Quién iba a pensar que te los terminarías todos de una vez? Te vas a enfermar así. Seguro que te duele mucho el estómago, ¿verdad? Es porque hace mucho que no comes dulces, y comer tantos de repente te va a sentar mal». Leng Qinkyu permaneció en silencio. Se sentía mal. Al oír que la voz de Gu Yan volvía a ser suave, sintió una extraña sensación en el corazón. No podía describir la sensación, pero era cálida de alguna manera. Ahora que lo pienso, ¿Gu Yan también podía enfadarse? Ella creía que él siempre sería amable y gentil con ella, pero él ni siquiera le dedicó una mirada. ¡Qué molesto! Al ver que Gu Yan ya no estaba enfadada, volvió a su actitud altiva habitual y soltó un bufido orgulloso. «Uf,
conozco mi cuerpo mejor que nadie. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Esta chica, Gu-yan no pudo evitar sonreír. Las dos hermanas realmente se parecían. Pero este es precisamente el Kinkyu que más me gusta. Vale, vale. Pero de verdad que ya no te voy a comprar más dulces. ¿De verdad no vas a comprar ninguno? Realmente no lo haré. Len Kinkyu apartó la mano de Gu-yan que le estaba masajeando el estómago y luego guardó silencio como forma de protesta silenciosa. Gu-yan se rió y volvió a frotar. Solo te estoy tomando el pelo. Pero tendremos que reducir la cantidad a partir de ahora. ¿Qué tal una vez por semana? Si no, engordarás, Kinkyu. Len Kinkyu escuchó esto y, aunque se alegró de que Gu-yan estuviera siendo sensato, le disgustó la segunda parte de su declaración. ¿Qué quieres decir con que voy a engordar? Ella dijo con tristeza que estás diciendo que no te gustaré si engordo. Len Kinkyu no sabía por qué lo había dicho instintivamente y de repente se sintió avergonzada. Oh no, se me escapó sin querer, y además delante de mi hermana. Al oír esto, Gu-yan sonrió con dulzura y dijo, no importa cómo cambies, Kinkyu, ya sea que engordes, te enfermes, adelgaces o lo que sea, seguirás queriéndome, o mejor dicho, te amaré más que a nadie. Tam tam, tam tam. El rostro de Len Kinkyu se sonrojó ligeramente y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿A esto le llaman tener mariposas en el estómago? Tú, solías ser un admirador devoto de Shen Won-er, pero ahora hablas con tanta desfachatez. Len Kinkyu esbozó una sonrisa tímida pero amenazante. También le dijiste esas mismas palabras a Shen Won-er, la otra mitad del jade del rey dragón. El rostro de Gu-yan se contrajo por un instante. ¿Cómo se relaciona esto con Shen Won-er? Jeje, te sientes culpable. Tis. En realidad nunca dije eso, solo te dije esas cosas a ti, Kinkyu. Jeje, créeme. Al percibir el pánico de Gu-yan, el ánimo de Len Kinkyu mejoró considerablemente. Bien, este era el ritmo correcto, pero ¿seguiría queriéndola sin importar en qué se convirtiera? Len Kinkyu se sentía confundido. ¿Seguiría queriéndola aunque supiera lo que ella hacía a escondidas? ¿Seguiría sintiéndose atraído por ella incluso si supiera cómo cultivaba su sexualidad? ¿Seguiría queriéndola aunque tuviera las manos manchadas de sangre? Len Kinkyu no estaba segura. No se atrevía a imaginar qué expresión tendría Gu-yan después de descubrir su verdadera naturaleza. Quizás él, por alguna razón, tan solo pensar en ese escenario le provocaba a Len Kinkyu un dolor insoportable en el corazón. Por su parte, Len Gliner, al ver a los dos bromear de forma juguetona, sus ojos brillaron aún más. Vaya, la interacción íntima entre la hermana mayor y el cuñado fue simplemente demasiado apetitosa. Ejen, claro. Eso suponiendo que mi cuñado ya no esté enfadado. ¡Qué susto! Por cierto, mi cuñado no mencionó mis novelas románticas. ¿Ya se ha zanjado el asunto? Jeje, aunque dijo que los confiscaría, obviamente solo quería asustarme, ¿verdad? ¿Qué cuñado tan tsandere? El segundo siguiente, como si escuchara los pensamientos de Len Gliner, Gu-yan dijo, por cierto, Kinkyu, quiero hablar contigo de algo. El examen de ingreso a la universidad se acerca, y esas novelas románticas que hay en la mesita de noche de Liner me distraen demasiado para estudiar, así que planeo confiscarlos primero y devolvérselos después de que termine el examen. ¿Qué te parece? Len Kinkyu volvió en sí, confundida por esas palabras. ¿Novelas románticas? ¿Novelas románticas? Volvió su rostro bondadoso hacia la pálida y temblorosa Len Gliner. ¿Liner, qué novelas románticas? Nunca te he oído mencionarlas. Al ver la sonrisa diabólica de Gu-yan, Len Gliner sintió que su visión se nublaba. Se acabó, cuñado, eres demasiado vengativo. Todavía faltan varios meses para el examen de ingreso a la universidad. ¿No estás tratando de matarme? ¡Ay! Tras recoger rápidamente los platos, Gu-yan se marchó. De regreso, una leve sonrisa apareció en sus ojos. Este tipo de vida era bastante interesante. Pasado mañana asistiría al banquete ofrecido por el rey del Palacio del Infierno. Según sus cálculos, probablemente asistirían representantes de la mayoría de las familias prominentes de la ciudad de Jiangai. El personal de seguridad estaría sin duda muy bien preparado. ¿Acaso se encontraría con una trama digna de una novela? La escena en la que el protagonista presume y abofetea caras. Gu-yan sintió una punzada de diversión. Según la trama, debían ser villanos como ellos quienes lanzaran ataques verbales sin pensar contra el protagonista. Entonces, el protagonista revela directamente su fuerza y le da una paliza al rico villano de segunda generación. Jejeje, realmente quería ver una escena así en persona. En la casa de la familia Shen. Shen Won-er miró pensativamente un armario lleno de ropa. Pasado mañana es el banquete del grupo Yansing. ¿Qué vestido formal debería ponerme? Se sentía nerviosa y emocionada. Esta era una oportunidad. Aunque el negocio farmacéutico de la familia Shen había vuelto a la normalidad, las manipulaciones de Gu-yan les habían hecho perder un gran número de socios comerciales y credibilidad en el mercado. El banquete del grupo Yansing pasado mañana representaba una importante oportunidad para ella. Al fin y al cabo, los asistentes serían sin duda personas adineradas e influyentes. Sin duda, necesitaba encontrar nuevos socios comerciales allí para llevar a la empresa al siguiente nivel. Sin embargo, un atisbo de vacilación apareció en los ojos de Shen Won-er.
¿Estaría Guyan allí? Tras reflexionar un momento, negó con la cabeza. No, no importa si Guyan se va. Ya no hay nada entre ellos, así que ella no debería darle tantas vueltas. En ese momento, zumbido su teléfono vibró. Shen Woner lo sacó y miró. Señora Shen está dormida. Era un mensaje de Xiaolin. Se sintió un poco exasperada. Anteriormente, debido a que se emborrachó con el vino que Guyan le dio, impulsivamente dejó que Xiaolin la llevara de regreso a la empresa e incluso le dio un teléfono, agregándolo como contacto. Como resultado, parecía pensar que ella estaba interesada en él o algo así, y no paraba de enviarle mensajes. ¿Acaso no se daba cuenta de que a ella nunca le podría gustar alguien que solo fuera un guardia de seguridad? Pero, Shen Woner reflexionó, las habilidades de Xiaolin no eran malas. Tal vez podría contratarlo como su guardaespaldas personal para el banquete pasado mañana, para evitar cualquier insinuación indeseada de personas molestas. Podría servir perfectamente como escudo. Con esto en mente, Shen Woner comenzó a charlar con Xiaolin. En una habitación alquilada, Xiaolin yacía en la cama de madera, con el teléfono en la mano, mirando expectante la ventana de chat. El segundo siguiente, no estoy dormido. Shen Woner había enviado un mensaje. Todo el cuerpo de Xiaolin temblaba de emoción. Shen Woner respondió, y no está dormida. ¿Significa esto que le gusto? Inmediatamente comenzó a charlar con ella. En la casa de la familia Bai, Ban, Qionglan, Sal, no seas tan terco. Tienes que encontrarte con Xiaolin quieras o no. Fuera de la habitación de Bai Qionglan, su padre, Bai Tiangan, golpeaba furiosamente la puerta. Su expresión era de profunda ira. Esta niña solía ser tan obediente cuando era más pequeña. ¿Cómo se volvió tan desobediente al crecer? ¿Será la rebeldía propia de la adolescencia? ¿O será problema de los profesores? Quizás debería cambiarse de colegio. No, mejor que abandone los estudios y aprenda a gestionar el negocio familiar. Qionglan, lo diré una última vez. Debes conocer a Xiaolin, sin importar el resultado. Tienes que conocerlo. Bai Tiangan gritó con fuerza, luego negó con la cabeza y se marchó. Dentro de la habitación, Bai Qionglan se acurrucó bajo la manta, con los ojos llenos de lágrimas. Apretó con fuerza la mitad de un colgante de jade entre sus manos, sollozando suavemente, mamá, abajo. Bai Yun miró a su padre, que acababa de terminar de gritar y bajar las escaleras, y dijo con frialdad, papá, he visto a Xiaolin. No es lo suficientemente bueno. No dejes que mi hermanita lo conozca. Al oír esto, Bai Tiangan negó con la cabeza y suspiró, Yun, no lo entiendes. Esta persona fue recomendada personalmente por el antiguo rey dragón en una carta manuscrita. ¿Cómo me atrevería a ignorarlo? Le dio una palmadita en el hombro a Bai Yun y dijo, quien se atreve a apostar a que el antiguo rey dragón saldrá de su retiro para proteger al sucesor del palacio del rey dragón en quien tiene puesta su mirada. Bai Yun no dijo nada, apretando los puños con fuerza. Nadie sabía lo que estaba pensando.